noches con todas y con todos. Bienvenidos a la Casa de la Literatura Peruana en esta fecha tan especial que nos recoge el mensaje, la reflexión, la escritura, la literatura en torno a nuestro querido Felipe Guamán Poma de Ayala. Como ustedes saben, ya terminando el mes de junio, precisamente el 24 de junio, tuvimos la oportunidad de celebrar la inauguración de una de nuestras salas temporales dedicadas al maestro Guamán Poma, con esta exposición que se llama Guamán Poma, el autor del mundo vuelve al autor, efectivamente. Y justamente tuvimos como eje central la obra de Guamán Poma, toda la reflexión en torno a su crítica, como ustedes saben, ¿no? a la corona y a la reflexión que nos ha dejado en el transcurso de los años a través de su obra emblemática, La Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y tuvimos la suerte de contar con la visita de nuestro querido Juan Ocio, que debo decir además que me enaltece personalmente porque hemos trabajado juntos desde el año 2009-2010, cuando fue él designado como primer ministro de Cultura y yo tenía la dirección de esta institución a la que he vuelto después de 10 años, y nos tocó además trabajar conjuntamente grandes actividades y obras en torno de otro de los grandes maestros que fue José María Arguedas. Así que, sin más preámbulo, los dejo con esta reflexión y esta presentación en torno a la vida de Guamán Poma de Ayala que nos ha preparado don Juan. Bienvenido otra vez a esta Casa de la Literatura. Gracias. Muchas gracias, Karen. Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy voy a dividir mi trabajo en 3 partes. Me voy a ocupar de la vida de Guamán Poma en sus primeros momentos. Luego vamos a intentar una interpretación acerca del pensamiento que tiene Guamán Poma sobre el espacio, el tiempo y por qué es que yo considero la obra de este cronista insigne como un documento de naturaleza mesiánica. Y finalmente voy a plantearles un conjunto de problemas que estoy investigando, que estamos tratando de averiguar y que todavía no hemos podido resolver. En realidad hay una serie de problemas en relación a Guamán Poma que son todavía un misterio. Por ejemplo, no sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió tampoco. Lo único que sabemos es que él forma parte de los cronistas del siglo XVI y principios del siglo XVII. Él vive durante la etapa de la colonia y él continúa hasta 1615, cuando despacha su obra al rey de España. Él tiene el afán de que su crónica pueda llegar al rey de España. Y ya vamos a ver por qué tiene esta preocupación. Porque en realidad, como alguna vez lo definió el célebre antropólogo norteamericano John Victor Murray, es una carta al rey, es una especie de carta al rey, ¿no? Donde él se dirige al rey de España para que pueda restablecer el orden que ha sido desbaratado a través de la conquista. Vamos a empezar con la primera imagen para que tengan ustedes idea acerca de dónde se encuentra este documento extraordinario. Este lo llaman el diamante, es la Biblioteca Real de Copenhague. Es aquí donde se encuentra el documento. Y claro, una de las incógnitas es lograr saber cómo es que esta crónica llega a manos de los daneses.
Entonces, ya en un momento dado, nuestro extraordinario historiador Raúl Porras Barrenechea, él intentó algunos sondeos al respecto. Él calcula que lo consiguió un embajador, un diplomático danés que se llamaba Cornelius Pedersen, de la biblioteca del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares tenía una magnífica biblioteca allá por los años de 1640, año 1645, y Cornelius Pedersen llegó más o menos por esa época o quizás un poco después. Lo cierto es que él parte de la premisa que la crónica llegó a la corte del rey de España. Ahora, es a partir de ese momento en que comienzan a tejerse una serie de posibilidades de cómo es que salió de esa corte para irse a Copenhague. Por si acaso, este es el manuscrito que está en Copenhague. Este es el manuscrito tal y cual. Por supuesto que fue empastado esto por los mismos daneses, porque seguramente el manuscrito vino en su empaste de piel de cordero, posiblemente, no como era la costumbre en la época de los siglos XVI, siglo XVII. Yo tuve el placer de encontrar un documento muy cercano al de Guamán Poma, que es la crónica de la Fray Martín de Murúa, la primera parte, que está en manos de un irlandés que se apellida Galvin. Por esa razón llamamos a ese documento el manuscrito Galvin. Y bueno, si ustedes ven ese manuscrito, yo logré conseguir algunos fondos a través de un apoyo que recibí de España para que pudiésemos hacer una edición facsímil que reprodujese íntegramente la edición que había preparado Fray Martín de Murúa. Y claro, el original es con un empaste de piel. Tiene un empaste de piel y las páginas son páginas de la época de papel de trapo y es algo totalmente distinto de este de acá, que en realidad las hojas son también de un material parecido al de Murúa, pero es más fino. Este es más fino. El papel que utilizó Guamán Poma de Ayala fue un material mucho más delicado, más fino que el que utilizó Murúa. Pues bien, las sospechas sobre cómo llegó a donde los daneses es que en esa época parece ser que el manuscrito era una chochera que tenían los monarcas españoles y lo exhibían a cuanto diplomático llegaba. Entonces, en un momento cayó en las manos del conde duque de Olivares, muy cercano al rey de España. Él seguramente lo tuvo en su biblioteca. O la otra posibilidad es que se lo prestó al conde duque de Olivares, lo recuperó el rey, y lo que es curioso es que debió haber regresado a la corte del rey porque otro diplomático, que es el cardenal Camilo Máximo, ¿no? El cardenal Camilo Máximo hizo una reproducción de las pinturas de Guamán Poma de Ayala. Y lo que es curiosísimo, son 8, no son los 12 dibujos de los incas,
que tiene Guamán Poma, sino de los 12 ha hecho una reproducción de 12, no en blanco y negro, sino que los coloreó, posiblemente basándose en una versión paralela como la que tiene Murúa, porque los colores coinciden muchísimo con la descripción que hace de los colores Guamán Poma de Ayala y con los colores que utiliza Murúa. De tal manera que el cardenal Máximo es nuncio apostólico en España, y eso es por los años de 1552. El conde duque de Olivares era una persona que tenía una amistad muy estrecha con el pintor Diego de Velázquez. Bueno, la única forma en que él ha podido hacer la reproducción de esos dibujos es, sin lugar a duda, porque se le dio acceso al documento. Pero además tiene una precisión que es muy interesante, que difiere con las versiones de galerías de Inca que se sucedieron después, como la de la Cueva y muchos otros que son anónimos, ¿no? Que en este caso particular se le pone el número de años de cada uno de los monarcas incas y el número de años coincide exactamente igual que lo que tenía Guamán Poma de Ayala, la que les puso Guamán Poma de Ayala. Porque antes de esta reproducción se hizo una reproducción anterior, posiblemente por las mismas épocas. Esta vez fue Fray Buenaventura de Córdoba y Salinas. Fray Buenaventura de Córdoba y Salinas incluso pone las mismas edades del mundo que Guamán Poma establece en su crónica, pero cuando se trata de fechar, ¿no?, de dar una cronología a cada uno de los incas, los años que vivió, no coincide para nada con Guamán Poma. Mucho más preciso es el cardenal Máximo. De tal manera entonces que tenemos que la crónica de Guamán Poma, según estas evidencias, llegó a la corte de los reyes españoles. Llegó, y no es de extrañar que Fray de Córdoba y Salinas, que era paje del virrey en Lima, pudo haber sido un mediador para enviárselo al rey de España, y actuando como mediador de repente aprovechó para hacer sus dibujos y tomar algunas ideas de Guamán Poma, porque hay unas semejanzas muy grandes entre Córdoba y Salinas y Guamán Poma de Ayala. Entonces, sigan la secuencia. Una vez que termina la crónica Guamán Poma de Ayala en el año de 1615, el siguiente hito que tenemos acerca de su trayectoria, de la trayectoria del documento, de Fray Buenaventura de Córdoba y Salinas. El siguiente hito que tenemos es posiblemente el conde duque de Olivares, o pudo haber sido también el cardenal Camilo Máximo. Y luego de eso ya el documento sigue circulando, ya escapa seguramente de la corte y sigue circulando y va a caer en manos de otros pintores que utilizarán la crónica para poder hacer las galerías de los incas. Ahora, uno se pregunta, pero ¿cómo es que puedes tener la certeza de que esas galerías de los incas que tenemos en el convento de acá, en la Catedral de Lima tenemos una reproducción, después también en un convento de monjas que queda en el Rímac,
Luego tenemos otro que es un anónimo que está en Ayacucho y que tiene una leyenda. Parecido con Guamán Poma radica que en la parte superior está dibujado por un lado Mamaocllo, Mamahuaco y por el otro lado está Manco Cápac. Debajo del dibujo de Manco Cápac dice que antes de estos reyes hubo el capitán Huarihuiracocharuna, Huariruna, el capitán Purumruna, el capitán Aucaruna y después la sucesión de los incas. Bueno, esos que llaman capitanes es el nombre de las edades que pone Guamán Poma dentro del manuscrito, porque él dice que hay edades de los españoles y hay edades de los indígenas. Y las edades de los indígenas eran nuevamente la primera Huarihuiracocharuna, la segunda era Huariruna, la tercera era Purunruna, la cuarta es Aucaruna y la quinta ya empezaba la dinastía de los incas. Pues todos estos cuadros tienen en el encabezamiento, al lado de Manco Cápac, estos nombres que coinciden exactamente con los nombres de Guamán Poma de Ayala. Pero ¿de dónde sacaron? Es que copiaron a Guamán Poma y transformaron las edades en capitanes. Podía ser porque Guamán Poma en una de sus descripciones que hace estas edades, en un momento dado los llama capitanes también. Así que bien pudo haberlos pues copiado de Guamán Poma. Pero de acá viene la gran novedad que he podido descubrir en los últimos tiempos. Y es que todos los cronistas le atribuyen un nombre a la madre de Atahualpa. Unos otros. Pues bien, lo que es curiosísimo es que Guamán Poma es el único cronista que le atribuye el nombre de Mama Chachapoya, porque su madre, la madre de Atahualpa, era de Chachapoyas. Pues resulta que cuando vamos a estas galerías de incas y nos detenemos en la figura de Atahualpa, en la parte inferior donde hace la descripción acerca de Atahualpa, allí aparece que su madre es Mama Chachapoyas. Y finalmente hay un cuadro en el Cusco que tiene su réplica en Dresden. Y en ese cuadro tenemos nosotros un funeral del Inca Atahualpa. Está la representación del funeral del Inca Atahualpa. Y entre las personas que figuran allí aparece la madre de Atahualpa. ¿Y cómo se llama la madre de Atahualpa allí? Mama Chachapoya. Extraordinario realmente. Eso no se han dado cuenta mayormente los investigadores, en lo que quiere decir que el punto de partida de todas estas galerías ha sido Guamán Poma de Ayala. Esa es una manera de rastrear. Pero en fin, el documento en sí ya ingresa en Copenhague, en Dinamarca, en la biblioteca que hemos visto que es el Diamante, y en el año de 1908, un investigador alemán, Richard Pichman, se le da la oportunidad para ir a la biblioteca y revisando el catálogo ve el nombre del primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de los Incas y de Guamán Poma de Ayala. 1908, podríamos decir, es que Guamán Poma, la crónica de Guamán Poma, es verdaderamente descubierta para la ciencia, para los historiadores, porque a partir de ese descubrimiento, Pichman escribe un artículo, da a conocer el contenido que tiene el documento y entusiasma a un conjunto de investigadores, entre ellos a Marcan y a un francés
Paul Rivet. Y Paul Rivet en el año de 1936 tiene la oportunidad de poder lograr sacar una edición facsímil, pero claro, facsímil a la moderna, no como el que he pretendido hacer yo, por ejemplo, de Murúa, que es un clon prácticamente del documento original. El facsímil que saca Paul Rivet de la Nueva Crónica es un facsímil con papel moderno, empaste moderno, etcétera, etcétera. Pero en fin, en realidad dio una gran contribución, porque a partir de ese facsímil ya comenzaron a aparecer otras ediciones que transcribieron el facsímil y comenzaron a circular por distintas partes. Estas ediciones se habrán hecho pues alrededor de unas 15 ediciones, y quizás de todas las ediciones, una de las más tardías, muy minuciosa, es la que hizo Rolén Adorno, ¿no? Con Iván Boserup, un investigador de la Biblioteca Real de Copenhague. Y luego tenemos también que acá Franklin Peace hizo una edición, también una transcripción del documento, y así hay últimamente también la Biblioteca Nacional ha sacado una nueva edición por Carlos Araníbar, que es una edición muy meticulosa, pero ha modernizado el español de Guamán Poma de Ayala y está hecho muy a la occidental. Los otros han respetado más el espíritu indígena, pero sin embargo no podemos descartar de ninguna manera la edición de Araníbar, porque tiene unos índices extraordinarios, o sea, para poder ubicar personajes, ubicar fechas, ubicar topónimos, es realmente completísima ese documento, por más que esté con caligrafía modernizada, ¿no? Pues bien, esto a manera de introducción. Pues bien, lo que podemos decir nosotros entonces es que en materia de ubicación en el tiempo de Guamán Poma es un personaje que es del siglo XVI. ¿Cuándo nació en el siglo XVI? Después de la llegada de los españoles. Yo tengo la sospecha que él pudo haber nacido alrededor de los años de 1550 a 49, más o menos, porque deduzco que si él actuó como colaborador de Cristóbal de Albornoz en el descubrimiento del movimiento del Taqui Ongoy, no podía haber sido una persona que era una persona muy vieja y muy joven, debe de haber tenido unos 20 y tantos años. De tal manera de que esto es más o menos por los años de 1584, más o menos. O sea que podríamos calcular pues que si fue por 1584, él pudo haber tenido 20 años y tendríamos que restar de 1584 unos 20 años, ¿no? O sea, por los años 60 o por los años 50 posiblemente, ¿no? Ese es un dato, y luego otros datos que hay, los que han querido interpretar tomando los dibujos de su hermano, porque él tenía un hermano que se llamaba Martín de Ayala, del cual sí se han encontrado algunos documentos. José Carlos de la Puente, por ejemplo, ha encontrado algunos datos interesantes de Martín de Ayala, y Martín de Ayala era un poco mayor que Guamán Poma de Ayala. A través de este tipo de asociaciones, entonces, se ha tratado de hacer un cálculo de cuál pudo haber sido su edad cuando termina la crónica. Él dice que tenía 80 años. Bueno, si nosotros tomamos
las evidencias que le estoy mencionando, es probable que era más joven, ¿no? Era más joven, además una persona de 80 años difícilmente podía hacer la travesía que él hizo en el año de 1614 para Lima para poder entregar la crónica en el año de 1615 al virrey en Lima, ¿no? Así que pongamos pues de que no es una fecha exacta, que era un poco más joven, quizás podría haber tenido unos 60 años, una edad así, y además es importante saber de que él conoce a Murúa. Murúa escribe su crónica en 1590 y de Murúa sí tenemos los datos de su nacimiento y de su muerte, y él llega por los años 90, tiene 24 años de edad, y si se vuelve colaborador si Guamán Poma se vuelve colaborador de Murúa, Murúa difícilmente hubiera reclutado a una persona muy vieja, ¿no? Debe de haber tenido ya por esas épocas unos 50 años, algo así. Pero en fin, hay que atar cabos, hay que atar muchos cabos todavía para poder establecer estos detalles. De Murúa sabemos que murió en el año de 1616, 1615, justo cuando ya el rey de España había aprobado el que se publicase la segunda versión que escribió Murúa de su Historia General del Perú. Es un documento sumamente importante que tiene muchos dibujos, pero la diferencia de los dibujos de Murúa con respecto a los dibujos de Guamán Poma es que los dibujos de la nueva crónica son en blanco y negro, mientras que los dibujos de Murúa son a colores. Sin embargo, hemos podido establecer de que en el documento la primera crónica que escribió Murúa por los años de 1590, esa crónica tiene un conjunto de dibujos, son un total de 113 dibujos, y hemos establecido que más o menos el 80% de los dibujos que están allí incluidos corresponden a la mano de Guamán Poma. O sea que Guamán Poma no era una persona que ignoraba el poder hacer dibujos a colores, pues los dibujos que él plasma allí son dibujos que son a colores, como vamos a ver dentro de un rato. Bueno, acá tienen ustedes la portada de primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma en blanco y negro, y fíjese la cosa interesante. Miren, desgraciadamente no pudimos apuntar bueno, el escudo inicial es el escudo del Papa, Sacra Católica Real Majestad, santidad es santidad. El Papa lo ha puesto desde su perspectiva a la mano derecha. No tienen que ponerse desde la perspectiva de nosotros. Guamán Poma hay que leer sus dibujos desde la perspectiva en que él se encuentra. Entonces aquí santidad está a la mano derecha, no a la mano izquierda. El siguiente dibujo es el del rey de España, que está arrollado, y el tercer dibujo es el dibujo de Guamán Poma. Y él no se quiso quedar atrás poniendo su dibujo, su escudo de armas. Y si ven ustedes, el escudo de armas está compuesto por un Guamán y por un Poma, lo cual significa que para él los nombres de Guamán y Poma tienen un significado muy especial. Además, calza muy bien con la tradición andina de representar la unificación del mundo, porque está representando lo alto y lo bajo, lo que es el Hanan, lo que es el Hurin.
Así que ese último dibujo, ya lo vamos a ver repetidas veces, ese escudo, ¿no? El Huamán y el Poma. Acá tienen ustedes un dibujo que él hace entregando su crónica al rey de España. ¿Cómo se imagina, no, esta entrega que él hace? Y luego tienen ustedes el otro dibujo, que es un dibujo que debe de datar de 1614, y como vemos no se dibuja tan viejo allí, y es para ir a entregar la crónica a Lima. Camina el autor, se llama, y fue un añadido. Es un añadido cuando ya tenía terminado, él termina la crónica en 1613, pero pone este añadido, ¿no?, de las peripecias que pasa en su itinerar desde Ayacucho hasta Lima en el plan de ir a entregar la crónica al virrey. Acá tienen ustedes las representaciones de sus antepasados. Esta es la forma como dibuja sus antepasados con esa vestimenta, que es la vestimenta que es del Chinchaysuyo, porque él proclama que él es del Chinchaysuyo, sus antepasados eran del Chinchaysuyo, y sus antepasados se llamaban Cápac, Apo, Huamán, Chagua. Un dibujo, el que está hacia la mano derecha, según Huamán Poma, está en la Nueva Crónica. El del medio es un dibujo que está en un manuscrito, en un documento que relata el juicio que tiene Huamán Poma con un conjunto de pobladores de Chupa, porque él reclama que tenía tierras en Chupas, sus familiares tenían tierras en Chupas, y para destacar esa propiedad hace el dibujo del capa a capa Huamán Chagua en el contexto de Chupas. Si bien esto es una copia, es casi un calco que se debe de haber hecho del original por las características que tiene, ¿no? Y luego él, para ir realzando su abolengo y para poder tener la capacidad de comunicarse con el rey de España, va adoptando una vestimenta más española, porque la vestimenta española representa un grado más alto de jerarquía que le permitía comunicarse con personas de alta alcurnia con las cuales él quería comunicarse y para poder entregar su crónica, ¿no? Entonces acá lo tienen ustedes a Huamán Poma y abajo tienen a su padre dándole el encuentro le da el encuentro a Francisco Pizarro, pero está con la vestimenta típica que es la vestimenta de los del Chinchaysuyo. Bueno, aquí una mapa del Perú y simplemente es para señalarles acá que los departamentos que corresponderían a la vida de Huamán Poma es 1 Huánuco, hoy la provincia de la Unión, la parte de la provincia de la Unión donde estaba Ayauca Huánuco. Él se dice que su familia era oriunda de los Ayauca Huánuco. El siguiente es Ayacucho, donde está asociado con Chupas. Además, en Ayacucho, él trabajó en el Hospital de Indios. Y luego tenemos nosotros que el otro punto en Ayacucho son las tierras que correspondían al corregimiento de los Brucanas Antamarcas. Los Brucanas Antamarcas que tenían varias localidades, varias reducciones, ¿no? Como por ejemplo la sede principal era Aucará, los Lucanas Aucaras, luego tenía
Cabana, luego tenía a Huaycahuacho, tenía a Chipao, tenía a Chipao y también tenía a otras Huaycahuacho, ya mencioné creo. En todos estos lugares él tenía casas, él menciona que tenía casas, y Sondondo, que precisamente en estos momentos los sondondinos están tratando de remarcar que existe todavía la casa de Huamán Poma para poder así atraer el turismo. Es difícil que se pueda establecer cuál es la casa de Huamán Poma en Sondondo actualmente, porque es simplemente el grado de antigüedad de la casa lo que los lleva a suponer que pudo haber sido la casa de Huamán Poma, pero, por ejemplo, una carta que él escribe al rey de España dándole a conocer que ha enviado su crónica, eso lo hace en Chipao. En Chipao tenía una casa. En febrero de 1615 le escribe al rey de España desde Chipao. O sea, Chipao es un sitio también muy importante para él. Cabana es muy importante, era la sede principal de Andamarca, la comunidad que yo estudié, ¿no? Andamarca era una comunidad que era un anexo de Cabana y se quedó con el nombre de el repartimiento, que era el repartimiento de los Drucanas Antamarcas. O sea, debió haber tenido un privilegio particular. Además, en Andamarca se encuentra un sitio arqueológico que es sumamente importante, que son las ruinas que se conocen como Caniche, ¿no? La ruina de Caniche, que es una ciudadela, es una pequeña ciudadela, un pueblo, pero un pueblo más grande, prehispánico que otros, ¿no? Pero que se remonta hasta la época de los Huaris. De tal manera de que esos son los sitios donde nosotros podemos ubicarlo a Huamán Poma geográficamente. Y acá tienen ustedes la localidad de Huánuco, que vean. Ayauca Huánuco encierra en su perímetro a las famosas ruinas de Huánuco Pampa o de Huánuco Viejo. Y esto es interesante que se asocie la localidad de Ayauca Huánuco con Huánuco Viejo, porque Huánuco era un centro administrativo muy importante que está inundado de colcas, de depósitos, lo cual confirmaría la posibilidad de que sus familiares, al estar establecidos en un lugar donde se tenía que llevar la contabilidad, fueron quipucamayos. Y entonces yo he sostenido siempre que Huamán Poma fue descendiente de quipucamayos y aprendió a manejar los quipus. Y eso lo condujo a escribir su nueva crónica. Los quipus lo ayudaron a él a poder escribir la nueva crónica. Si lo que yo digo es cierto, yo he invitado a mis amigos investigadores de los quipus que tomen a la nueva crónica como si fuese una piedra roseta. ¿Saben lo que es la piedra roseta, no? Utilizada por Champollion para poder descifrar los jeroglíficos egipcios. Podría ser la nueva crónica un instrumento que pueda ayudarnos a descifrar el manejo ideológico, ideográfico de los quipus, ¿no? Acá tienen las otras localidades de Ayacucho. En la parte más al norte está Huamanga y Lucanas. Ahí está dividido en Hatun Lucanas y Lucanas Santamarcas. Los Lucanas Santamarcas están más hacia el noreste. Y acá tienen ustedes Chupas.
Chupas es el área donde él está reclamando tierras de su familia. Y un dato interesante, tiene un pleito con unos chachapoyas que reclamaban el derecho a unas tierras. Y hay dos documentos. Este documento era un documento que lo ha tenido el padre, lo tenía el obispo de Huamanga por mucho tiempo, y sacaron la publicación con el título de Y no hay remedio. Es un volumen bastante grueso donde está descrito el total del juicio, salvo una parte, que es la versión de la parte contraria, es la que sí tenía el padre Mañaricúa. Y en esa parte contraria, lo que es curioso es que dicen que el nombre de Huamán Poma no era tal, sino que su verdadero nombre era Lázaro, y que él no era ningún príncipe ni nada por el estilo, ni tenía un abolengo real, sino que era un hombre pobre. Bueno, era un argumento que se tenía para poder desfavorecerlo y poder ganar el juicio que se tenía. Y entonces, a consecuencia de hacerle caso a esto que decían los chachapoyas, al pobre Huamán Poma lo expulsaron de Ayacucho, y allí viene una etapa en que comienza a recorrer distintas provincias, distintas partes, viaja por distintos lugares del Perú, ya llega a viajar hasta el Cusco, estaba en el Cusco, posiblemente en esas épocas es que ya logra conocer, quizás por 1590, pues logra conocer a Fray Martín de Murúa, y seguramente Murúa se daría cuenta de las habilidades que tenía Huamán Poma como Quipucamayo y lo atrajo para ayudarlo a hacer la crónica que él quería construir, ¿no? Y estuvo con Murúa un buen tiempo hasta que por los años de 1604-1605 parece que tienen un pleito terrible entre ambos, ¿no? Y yo tengo la sospecha que el pleito se debe a que Huamán Poma tomó conocimiento que Murúa quería descartar la primera versión de su crónica, allí donde Huamán Poma había colaborado, porque no la consideraba que tenía la calidad suficiente como para poder ser publicado. Y entonces tenía que hacer una nueva versión de la crónica, que es la segunda, que es la que se llama la Historia General del Perú, porque la primera tiene un título ambiguo, de tal manera que la segunda crónica debió llegar a oídos de Huamán Poma y debió encararlo a Murúa y decirle: pero no íbamos a publicar juntos la primera versión, me estás descartando, y ahora tú solo estás publicando la Historia General del Perú y no me estás poniendo ni mi nombre ni nada por el estilo. Y entonces ahí comienza la rivalidad. Y Huamán Poma lo menciona 5 veces a Murúa en la Nueva Crónica, y las 5 veces que lo menciona para insultarlo, darle diatribas, en fin. Incluso lo acusa de haberle querido robar la mujer. De tal manera que ese es el pleito que se produce. Y la verdad es que mientras que Huamán Poma, aunque sea para echarle diatribas y para hacer dibujos como este dibujo donde aparece Murúa pegando a una mujer que está tejiendo, ¿no? Esto es para caracterizar las maldades de Murúa, para denostarlo a Murúa. Huamán Murúa no tiene la más mínima referencia
a Huamán Poma de Ayala, salvo en su crónica, salvo que se desliza este dibujo. Este dibujo, si ustedes comparan con el otro dibujo, el del otro dibujo está en la nueva crónica de Huamán Poma y este está en la historia general del Perú, pero fue sacado de la primera versión que hizo Murúa. Son exactamente iguales. Ahí está el escudo del Huamán y Poma, ahí está el escudo de Huamán y Poma, está el escudo del Antisuyo, está el escudo del Collasuyo y está el escudo del Contisuyo. Está dividido exactamente bajo los mismos cánones en que Huamán Poma hacía sus dibujos. Ya. Bueno, acá tienen ustedes una cosa que es además lo que a mí me sirvió para confirmar que había una relación estrecha entre Murúa y Huamán Poma. Tanto es así que este documento lo incorpora Murúa dentro de la nueva versión que quiere publicar, pero estaba en el anterior cuando se llevaban bien, cuando eran amigos, cuando Huamán Poma lo ayudaba a hacer el 80% de los dibujos, ¿no? Pero es la única referencia que tenemos a Huamán Poma en la historia general del Perú. Acá tienen ustedes lo que me confirma que está vinculado con los quipucamayos. Ahí está Susuyuc, un antepasado de él, portando quipus. Y fíjense el cargo que él se pone de teniente corregidor y también de contador. O sea, ahí está abriendo las puertas donde se conserva la contabilidad. Tiene una de las 3 llaves que debían de tener en las comunidades donde se guardaban los bienes de las comunidades. Uno lo tenía el corregidor, otro lo tenía el administrador, que era teniente de corregidor también, y otro lo tenía un sacerdote. De esa manera, 3 vigilaban, custodiaban que no saquearan las arcas que tenía la comunidad. Entonces, ¿por qué es que escoge desempeñarse en esas funciones? La única explicación posible es que tenía las facilidades de llevar la contabilidad porque venía de una familia de quipucamayo. Entonces estoy convencido de que era un quipucamayo. Y quizás el hecho de haber sido quipucamayo es lo que le atrajo a Murúa el jalarlo para poder trabajar con él, porque Murúa era muy curioso de todas estas habilidades que tenían los indígenas. Estos son rangos jerárquicos que me he podido poner, que he puesto acá, empezando con el de más arriba, que es un descendiente de los incas, y el de más abajo, que es un mandoncillo de 5 indios. Y es solamente para señalarles que de acuerdo a la jerarquía le da unos atributos. A medida que estás más bajo en la jerarquía, la vestimenta es completamente indígena. Pero a medida que van ascendiendo, esa vestimenta indígena se va mezclando con vestimenta europea, hasta que por fin en la parte superior la vestimenta es absolutamente europea. De tal manera que la jerarquía en esa época estaba también exhibida por el tipo de vestimenta que se estaba utilizando. Mírenlo a él también, vestido ya como un príncipe, pero también él, cuando describe al mandoncillo de 5 indios, fíjense cómo se viste, con las mismas características del Chinchaysuyo, pero es todo totalmente indígena. ¿Ves? Este es el que está en la base de la jerarquía.
Y acá, algo muy interesante, Guamán Poma, conferenciando con los informantes de los 4 suyos, porque lo que él quiere es que su crónica sea un reflejo de lo que dicen los pobladores del mundo andino. Y entonces él se convierte en un representante del conjunto del mundo andino y de la unidad del mundo andino. Y entonces esa unidad la va a resaltar dialogando con los indígenas del Chinchaysuyo, con los indígenas del Contisuyo, del Antisuyo y del Collasuyo. Al igual como si fuera un inca que representaba a estos 4 suyos, como este de acá, ¿no? Que tiene al centro está el inca, a su mano derecha está el gobernador del Hanan Cusco, a su izquierda el del Lurin Cusco, a su mano derecha están los representantes del Chinchaysuyo, más atrás del representante del Chinchaysuyo está el representante del Antisuyo, y hacia la izquierda está el representante del Collasuyo y más atrás está el representante del Contisuyo. Y acá hace una síntesis de los 4 suyos, ¿no?, encarnados en estos gobernantes. A la mano derecha, Chinchaysuyo, más atrás Antisuyo, hacia la mano izquierda, Collasuyo, Contisuyo, y en el centro está el Inca, en el medio de las columnas de Hércules. ¿Y por qué el realce de las columnas de Hércules y encima de Potosí? Porque para Guamán Poma Ayala y para poder legitimar a los indígenas, él señala que si el rey de España puede ser rey y gobernar es gracias a la plata que está recibiendo de Potosí, la importancia que tiene Potosí, ¿no? Acá el mapamundi es diagramado exactamente igual. En la parte inferior está el Antisuyo, en la parte superior está el Antisuyo, en la parte de abajo el Contisuyo, hacia la mano derecha está el Chinchaysuyo y hacia la mano izquierda está el Collasuyo. Para que vean ustedes cómo guarda su correspondencia con la visión de los 4 suyos, que marca la unidad del mundo. Y claro, el Inca, como gran representante de la unidad, porque es Zapan Inca, el que es el Inca único, el que es el unitario, él representa al conjunto de toda la población andina. Y es el único, es el rey de España, es el equivalente al rey de España. El rey de las Indias es el equivalente al rey de España. O sea, cuando representa al rey de España también lo representa al centro de 4 suyos, pero 4 suyos que se inventa él del mundo europeo. Uno viene a ser el rey de los cristianos, otro viene a ser, y acá está, entonces, acá el Hanan y el Lurin, está en el Hanan y el Lurin. Ustedes ven que en Hanan están las Indias, en Lurin está Castilla, España. Acá están los personajes indígenas y acá está el espacio ampliado ya con la conquista. Entonces, ustedes ven que en la parte de abajo, desgraciadamente, no sale tan claras las letras, pero a un lado tiene el rey de los cristianos, más atrás del rey de los cristianos, hacia la mano derecha, está el rey de Guinea, que lo haría corresponder con el Antisuyo. Hacia la mano izquierda está el rey de las Indias, y más atrás del rey de las Indias está el rey de los turcos. ¿Por qué se le ocurre a los turcos colocarlo en esa posición? Es algo que ignoro totalmente, pero es una manera de poder lograr explicar
cómo es que el mundo ampliado con la conquista se organiza exactamente igual bajo los mismos parámetros estructurales que existían en la época prehispánica. Y el tiempo es lo mismo. Así como el mundo andino está dividido en 4 partes con su centro y con su monarca, el mundo español también está dividido en 4 partes y al centro está el rey de España. Y luego el tiempo, así como el tiempo de los indios está dividido en Wari, Huiracocharuna, Wariruna, Punuruna, Aucaruna e Incaruna, en el caso de los españoles están divididos también en 5 edades. La primera edad es la edad de Adán y Eva. La segunda edad viene a ser la edad de Noé. La tercera edad viene a ser la edad de Abraham. Y la cuarta edad viene a ser la edad, no lo alcanzo a ver bien. ¿Qué dice ahí en la cuarta edad de los españoles? Edad de David, la edad de David, y luego la quinta edad es la edad de Cristo. Entonces, qué cosa tan curiosa. En términos de la genealogía de la historia, Cristo, la edad de Cristo, la edad cristiana, guarda correspondencia con la edad de los incas. O sea que eso remarca también el énfasis en señalar que los indios eran cristianos, vivían los valores del mundo cristiano. Este es el esquema, cómo juega con su esquema, eso ya lo hemos visto. Y acá tienen ustedes a la forma como grafica a la Trinidad. La Trinidad está el Espíritu Santo, está Jesucristo y el Padre Eterno, que es el Papa. El Papa lo identifica con el Padre Eterno. Y una cosa, Él tiene el mundo en sus manos. Se retrocedió. Ahí. Si se fijan ustedes, tiene el mundo en sus manos y Él hace la distinción entre el Zapan Inca o hace la distinción entre la máxima jerarquía en el mundo europeo porque dice rey es rey en su jurisdicción. O sea, el rey es un personaje histórico que está demarcando un área determinada. Pero el monarca, y esto viene de mónade, ¿no? El monarca no tiene jurisdicción, sostiene en su mano al mundo. Ese es el mundo que sostiene el que no tiene jurisdicción. La máxima figura jerárquica tiene la capacidad de poder restablecer el orden. Pero lo más interesante, ahora vamos a ver esto, el orden perdido. Voy a resumir un poco para no extenderme demasiado. Para él, básicamente, la catástrofe consiste en haberse juntado los indios con los españoles, porque los españoles han alterado el ordenamiento del mundo. Él cree en un sistema que es estático, donde la gente mantiene su posición social desde el nacimiento y no puede cambiar de posición social. Cambiar de posición social significa alterar el orden del mundo. Y entonces él insiste de que el que ha nacido indígena debe de ser indígena, el que es español es español. Y un indio
no puede casarse con una española, ni un español con una indígena, porque van a engendrar una representación del caos, porque los españoles deben de ser españoles y los indios deben de ser indígenas. No pueden cruzarse de ninguna manera. Entonces, para él, este entrecruzamiento que se ha producido es lo que ha llevado a que el mundo andino se vuelva un mundo al revés, que todo esté al revés. Y el mundo al revés, el mundo caótico, el mundo catastrófico, en el lenguaje quechua que él maneja, es Pachacuti. Y lo dice claramente cuando establece las edades. Con la llegada de los españoles, él señala que continúan después de Inca Runa, viene la etapa de la lucha entre Huáscar y Atahualpa, esa es la sexta edad. La séptima edad es la edad de la conquista, la octava edad es la edad de las guerras civiles entre los españoles, la novena edad es la novena edad viene a ser la edad de los reyes, y la décima edad es la edad en que se establece el orden del mundo. De tal manera que, fijándonos en esa posición que le da a la conquista en el punto después del mundo indígena, la conquista es sinónimo de Pachacuti, es decir, es sinónimo de caos. ¿Y quién puede lograr enfrentar ese caos? El caos no es simplemente un fenómeno histórico, el caos es un fenómeno cósmico. Y solamente una figura de naturaleza cósmica tiene la capacidad de poder enderezar el mundo. Entonces, ¿quién es ese personaje de naturaleza cósmica que tiene la capacidad de restaurar el mundo? Ese viene a ser el Inca. Pero ya no tenemos Inca, sino un equivalente del Inca, que es el rey de España. Entonces, él se dirige al rey de España en su condición como Inca, para que el rey de España tenga la capacidad de poder restablecer el orden. Pero ¿quién puede dirigirse al rey de España? Alguien que tenga la jerarquía necesaria para poder comunicarse con el rey de España. Y eso tenía que ser un hijo de los grandes del Chinchaysuyo y un descendiente también de Tupac Inca Yupanqui. Y ese que debía ser vocero de todos los indígenas era Huamán Poma de Ayala. Entonces Huamán Poma de Ayala escribe la nueva crónica al rey de España para que el rey de España, en su condición de figura metafísica, logre restablecer ese Pachacuti que se ha desatado con la conquista. Es por eso que yo considero que la nueva crónica tiene un contenido mesiánico. Guarda correspondencia con los distintos movimientos mesiánicos que se desarrollaron posteriormente. Es la idea de que retorne el Inca, porque con el retorno del Inca se volverá nuevamente a restablecer el orden en el mundo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Juan. No se preocupen, creo que sí se me escucha. Pasamos, si les parece, a unos minutos de algunas preguntas, intervenciones que quieran hacerle a nuestro querido invitado en los minutos que quedan de esta charla magistral que nos ha regalado en torno a la obra de Huamán Poma. Si tienen alguna pregunta, comentario que hacerle o aporte a la investigación también. Sí. Bienvenido sea siempre. Sí, ahí atrás me parece que alguien levantó la mano. Puede ponerse de pie también, ¿eh? Efectivamente, hay una referencia que se hace cuando él viaja a Lima para entregar su crónica. Los indígenas con quienes se comunica le cuentan
de un sacerdote que comete atropellos contra los indígenas y que se llama Francisco de Ávila, pero no tiene la oportunidad de conocerlo. Simple y llanamente escucha las quejas que los pobladores de la zona donde él se está encaminando hacia Lima le dan sobre Francisco de Ávila. Es que era un extirpador de idolatría, la verdad. Llega inclusive a Luisa, que reclama como tierras de su ascendencia de Huayupaqui. Él muy probablemente se daba también a la vida agrícola, al hacer la tierra, porque no se entendería esa segunda y magnífica descripción del calendario agrícola que hace, ¿no?, después del calendario inca. Entonces, este Juan fue un etnógrafo del tiempo, de la forma como el tiempo se hace, se figura, se hace vaca, se hace presencia, ¿no?, se corporiza en una materialidad edificante. Este calendario magnífico que él va a trazar, prehispánico, y a la vez de su quehacer, el final de su obra, el estar ahí. Y probablemente teníamos a un grandísimo y gran conocedor de todos los secretos del cultivo, de la crianza y del hacer cosas, ¿no?, y del comercial. No entendería de otra manera la riqueza de la descripción del calendario que tiene Juan. Como yo quería pedirte que por lo que es un punto de vista o de cifras está. Encantado, mira. En realidad, él en su crónica hace dos representaciones del calendario. Uno dentro del contexto prehispánico y otro dentro del contexto que le es contemporáneo. El que tiene que ver con los incas, con la época prehispánica, es un calendario más de corte ceremonial, de corte ritual. El que tiene que ver con su época contemporánea es más de carácter secular y enfatiza las distintas actividades agrarias que se desarrollan. Y aquí han puesto fundamentalmente en esta exposición, esta maravillosa exposición que ha presentado la Casa de la Literatura, ¿no?, es el que hay un conjunto de escenas, por ejemplo, que nos hacen ver instrumentos que nadie los conocía. Cuando están, por ejemplo, haciendo la siembra, allí hay una señora, para empezar, la agricultura es una actividad femenina. Las mujeres son las que ponen la semilla en la tierra. Y aparece una señora que está utilizando la panta. Yo esa ceremonia las he visto en Andamarca, porque se siguen haciendo y se siguen utilizando los mismos instrumentos. No se utiliza la chaquitaglia en Andamarca, ahora se utilizan la yunta de toros, ¿no? Toros, no digo bueyes, porque no pueden utilizar bueyes, animales castrados, porque entonces no fertilizaría la tierra. Tiene que ser un animal entero para que pueda fecundar la tierra. Pues bien, esos calendarios, bueno, guardan sus correspondencias. Entonces uno tiene que hacer la lectura del calendario ceremonial junto con el calendario más de carácter agrario, más de carácter laico, ¿no? Pero lo que es importante destacar, y esto sí he omitido, es que él reclama de que los indios son cristianos. ¿Y por qué son cristianos? Porque ellos descienden de la época de Wari Viracocha Aruna, y Viracocha es el dios cristiano. Y entonces, si son Viracocha, es que ellas son cristianos. Entonces, la justificación que traen los europeos de que van a evangelizar y cristianizar a los indígenas es inútil. Esa no es ninguna justificación, porque ellos ya son cristianos. ¿Y qué son los incas? Los incas no eran cristianos, dice, ellos eran idólatras. Pero, si bien eran idólatras, guardaban los mandamientos de la ley de Dios.
dentro de su idolatría, sí eran en el fondo cristianos porque guardaban los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces es gracias a esa lógica, a ese entramado que establece, es que él puede darle un valor a los ritos que practican los indígenas, porque no son ritos paganos, ni mucho menos idolátricos, sino que son ritos que están marcados por la tradición cristiana. Bueno, es una utopía. El mesianismo encierra pues a una utopía, y para mí fue mi punto de partida para poder sacar mi libro de ideología mesiánica del mundo andino y poder mostrar a través del tiempo cómo es que han ido sucediéndose un conjunto de movimientos, ¿no? Primero tuvimos el movimiento del Takyongoy, y el Takyongoy, ¿qué cosa es lo que decía? Decía que si uno se apartaba de los cultos cristianos, de los cultos católicos, entonces se iban a fortalecer las antiguas huacas, y las huacas los iba a ayudar a poder recomponer la sociedad que había sido desbaratada por los españoles. Ahora viene este otro mesianismo, quizás más aculturado, que es el que trae Guamán Poma de Ayala, que lo hace a través de la palabra escrita y dirigiéndose al principio metafísico. El mesianismo de Guamán Poma es el que ha dado lugar un poco al mesianismo de Inca Rey, a la idea de que el Inca va a retornar, y con el retorno del Inca se va a restablecer nuevamente el orden. Y en última instancia hasta el movimiento de Ezequiel Atacusi, los israelitas del nuevo pacto universal, a Ezequiel, que además, dicho sea de paso, al igual que Guamán Poma, no es su nombre porque su verdadero nombre era Emilio, eso para nosotros, ¿ya? Era Emilio, así como posiblemente Guamán Poma de Ayala no tenía el nombre de Guamán Poma, sino que lo utilizó como una manera simbólica de representar la unidad, y posiblemente podía haber sido un Lázaro, ¿no? O quizás otro nombre. Pero al igual, Ezequiel Atacusi fue juzgado como el Inca Rey, el personaje que va a redimir a la gente y que les va a permitir enfrentar el cataclismo que vendrá, y ya está próximo, y hacían sus cálculos de cuándo iba a venir ya el cataclismo. Y ese era su propósito, salvar a la gente, salvar a la gente. No era el mesianismo de la destrucción, sino el mesianismo de la construcción. Bueno, como puedo decirle, los dibujos, el 80% de los dibujos que están en Murúa en su primera crónica, en la primera versión de su crónica, coinciden prácticamente en un 80% o sea 70% con los que tiene Guamán Poma. Hay algunos que sí son nuevos, porque hay un dibujo de Coricancha que no lo tiene Guamán Poma tan explícito. Pero, por ejemplo, todos los dibujos que tienen que ver con las idolatrías, con los aspectos religiosos, es una reproducción prácticamente de lo que traían descritos en el catecismo católico cristiano. Él trata de trasladar esa palabra escrita en los dibujos, ¿no? De tal manera de que yo considero que los dibujos de Guamán Poma de Ayala hay que leerlos separado del texto, porque el texto está impregnado del espíritu de Murúa, el texto es fundamentalmente de Murúa, pero los dibujos sí están impregnados de la interpretación que hace Guamán Poma acerca de las tradiciones que existen en su mundo contemporáneo. Los dibujos para mí hablan más que el texto que trae Murúa. Sí. Efectivamente, es sumamente duro y muy crítico contra los europeos. Hay que ver los distintos dibujos que aluden al padre Murúa, por ejemplo, a pesar de haber sido amigo.
lo presenta golpeando a una indígena, y no es el único cura que aparece golpeando a los indígenas. Es decir, la imagen del maltrato está graficada muy claramente a lo largo de la Nueva Crónica, porque eso es parte del desorden en que ha caído el mundo por la presencia de los españoles, ¿no? Entonces, además, se queja de los corregidores. Tiene una parte que se refiere a los españoles, a los corregidores, se refiere a los sacerdotes, se refiere a un conjunto de instituciones, y en todos esos casos los llena de diatribas, ¿no? Eso es absolutamente cierto, claro. ¿Habría qué? Por supuesto que lo votaron a cada rato de los pueblos, lo votaron de Ayacucho, cuando él estuvo defendiendo a sus parientes por las tierras de Chupas. Pero no solamente allí, hay una parte que no he podido establecer hasta el momento de qué sitio lo votan, pero él se refiere a 3 personajes y los da con sus nombres, que son los responsables de haberlo votado. He buscado a estos personajes dónde estaban localizados y no he podido encontrarlos. Si logro encontrar esa parte, podré saber en qué momento fue expulsado de otro sitio y de qué sitio fue expulsado. Son esas cosas todavía que hace tan fascinante este documento, que nos falta investigar para poder encontrar más detalles que están escondidos allí. ¿Una pregunta más? Su proyecto político concretamente es el que los españoles se vayan a España y que dejen a los indígenas tranquilos en estas tierras. Ese es el proyecto, ese es lo que él le está solicitando al rey de España cuando le está mandando la crónica. Él considera que la unión de los dos es lo que ha producido el caos. Solamente se podrá enderezar el mundo cuando se hayan separado estas dos realidades. Y en cuanto a las edades, sí, en las edades son 5 edades constantemente, 5 edades indígenas y 5 edades europeas, pero en un determinado momento no puede sustraerse de tratar de ubicar la realidad contemporánea que él está viviendo, y entonces añade otras 5 edades adicionales después de la de los incas. Esas 5 edades, una alude a la guerra entre Huáscar y Atahualpa, la otra es conquista, la denomina conquista, la tercera es guerras civiles. Lo que es interesante es que esas 3 edades son 3 edades que están marcadas por el caos, por el enfrentamiento, por la confusión, por el conflicto. La 9ª edad es donde él ubica a los reyes españoles, a Carlos V, Felipe II y Felipe III. ¿Por qué la 9ª edad ubica a estos reyes que vendrían a ser como personajes que enarbolan la figura del líder incaico? Porque ellos son los que tendrían que estar vinculados con la idea de el orden, y la 10ª edad es el orden establecido, si es que logra materializarse lo que él está solicitando al rey de España. Entonces, ¿y por qué es 9ª edad? Porque si nosotros analizamos las listas de los incas, empezamos con Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoco Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui. Acá tienen los 5 de la dinastía Uri. Luego, Inca Roca, Yaguarhuaca, Viracocha. ¿Y quién es el 9º? Pachacútec. ¿Y qué cosa es Pachacútec? El restaurador del orden. Ahora sí, la última pregunta por acá. Estaba acá un ratito. Sí. Bueno, la verdad es que el libro impactó cuando Richard Pichman publica el artículo describiendo a esta crónica, pero por supuesto, ¿en quiénes impactó? En los historiadores que estaban más interesados en la época prehispánica.
Es el caso de Markham, por ejemplo. Markham se interesó muchísimo y luego tenemos el caso de Paul Rivet, que lo pide prestado para poder lograr hacer la edición facsímil, porque considera que esto medita hacer una edición facsímil porque no quería hacer la transcripción para no traicionar el lenguaje, para no traicionar el formato de este documento. Entonces sale en el año 36 y de inmediato ya comienzan a interesarse. Por ejemplo, en Huánuco, el padre de Cisneros Milla sacó una revista donde da un resumen acerca de la nueva crónica, de tal manera de que ya en el año de 1938, 2 años después de haber sido publicado, ya se dio a conocer acá, bien en el Perú, en el año 1938. Y lo que es curioso, a mí me ha llamado la atención que el ingeniero Fowler, que tiene el manuscrito, que tiene una monografía de Ayacucho, hace una referencia a Guamán Poma de Ayala también. Y yo estoy curiosísimo cómo por los años de 1920, que es cuando publica su monografía, ya se había enterado, porque ahí ni siquiera Paul Rivet había publicado su facsímil, sino que él se enteró por alguna otra fuente. Pero por el otro lado no quedó tan silenciado, porque ya hemos visto la cantidad de dibujos que llevan el nombre Mama Chachapoyas, que es la única fuente para eso, es Guamán Poma de Ayala. O sea, ¿cómo se enteraron de eso? Es que debió de haber circulado algunos otros manuscritos. Había un señor ayacuchano que decía que había una copia de la nueva crónica y que había que buscarla. Bueno, yo me fui a Ayacucho a ver si era verdad. Yo soy un sabueso, ¿no?, para estas cosas. Así que me fui a ver, pero no encontré absolutamente nada, ¿no? Así es. Sí, ahora sí la última intervención, por favor, ahí al fondo. Pero sobrevivió gracias a los intelectuales, a los historiadores de la época. Por ejemplo, Markham era inglés. Entonces Markham tenía la Hakluyt Society. La Hakluyt Society en Londres era una sociedad muy importante que otorgaba un mérito especial a las crónicas que versaban sobre la época prehispánica. Luego tenemos a Raúl Porras Barrenechea. Luego nuestro arqueólogo Julio Cetello publicó un trabajo sobre las 4 edades del mundo, ¿no? Entonces, poco a poco fue circulando, pero circuló entre las personas dedicadas a estas especialidades, pero al resto de la gente no. Si inclusive actualmente, ¿acaso llega Guamán Poma a los colegios? ¿Acaso se divulga Guamán Poma en los colegios? ¿Acaso se difunden? ¿Acaso en los libros escolares le dan alguna importancia a Guamán Poma Ayala? Generalmente para el resto de la gente quedó bastante marginado y hasta la fecha ha quedado marginado. Circula fundamentalmente entre los investigadores. Yo espero, bueno, que con estos libros que están saliendo, con todas estas publicaciones, lo que ha sacado Araníbar, lo que sacó Cisneros en el caso de Huánuco, poco a poco va a irse expandiéndose más. Y claro, ahora la voz cantante la tienen, por ejemplo, mis paisanos de Andamarca, ¿no? Los llamo mis paisanos porque viví como 3 años ahí en Andamarca estudiando, pues me escogí Andamarca para hacer mi trabajo de campo, para graduarme de antropólogo, porque allí había vivido, en esa zona había vivido Guamán Poma de Ayala. Y ahora nomás están pensando en la posibilidad de hablar de la casa de Guamán Poma. Y hablábamos, cuando yo fui ministro de Cultura, quise hacer 2 cosas. Uno, por un lado, darle el nombre a la carretera que va de Nazca hasta Puquio, que lleva el nombre José María Arguedas, y tuve éxito con eso, porque lleva el nombre José María Arguedas, pero quería que la carretera que va desde Puquio
al resto de las comunidades de la zona de los Lucanas se llamara Guamán Poma de Ayala. Ahí, desgraciadamente, mi tiempo como ministro fue de 10 meses nada más y ya no tuve tiempo de poder forzar más la máquina, ¿no? Y después mis sucesores no han tenido el interés que yo he tenido, ¿no? Bueno, por un lado hay la versión de que quien lo recibe es nada menos que Fray Buenaventura de Córdoba y Salinas, que era simpatizante de las poblaciones indígenas. Pero por el otro lado, es interesante que cuando lo mandan a España y llega al Consejo de Indias, cae en las manos de un oidor que había sido amigo de Guamán Poma Ayala, y del Consejo de Indias ya pasó a la corona española. Entonces, pocos eran también los que podían entender lo que decía, porque no es un castellano puro. El mismo Raúl Porras Barrenechea decía de que ese era un castellano pues plagado de quechuismo, porque efectivamente está escrito en español, pero está pensado en quechua, ¿no? Y la redacción sigue todavía los moldes de la gramática quechua, ¿no? Muchas gracias al público que ha participado, al público asistente, a la Casa de la Literatura. Gracias, querido Juan, nuevamente, por este gusto de volver a encontrarnos y más en torno a esta celebración a la obra y a la vida de Guamán Poma. Y de repente, como decía Juan ahora al final, en esta suerte de seguir reconociendo e informando sobre la obra de Guamán Poma, los invitamos, como siempre, a esta exposición que inauguramos el 24 de junio y que va a ir hasta diciembre de este año. Se puede extender, por supuesto, de acuerdo al interés del público visitante, en la sala 1 de la Casa de la Literatura, que está en el primer piso, y si no lo han visitado, pues bienvenidos sean. Muchas gracias. Yo un aplauso a mi amiga Calderón. Esta exposición contribuyendo a la mayor difusión de Guamán Poma de Ayala. Gracias a ti también.